Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de La Vida de Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Suscríbanse, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Vamos a ir con un video bastante interesante, sobre todo para cuando no se consiga un dispositivo electrónico determinado de circuito integrado perteneciente o que controla la fuente de standby. La idea siempre va a ser reparar la tarjeta y no cambiarla por otra. Y en muchos lados no se consigue un determinado dispositivo electrónico, ¿verdad?, para reparar la tarjeta, sino que se tiene que hacer como la obligación de cambiar la tarjeta completa. Vamos a hablar, amigos, de un componente electrónico importantísimo. Es un chip, es un circuito integrado que es un candidato especial o que debes de tenerlo en tu taller siempre. Siempre, siempre tienes que tenerlo. Se trata del famoso Viper o Viper, como quieras pronunciarlo, 22A. En mi curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica que grabé hace aproximadamente un año y medio, está la adaptación de cómo se hace. Pero en este caso, en este video, no voy a hacer la adaptación, sino que voy a explicar un poquito de él. Bien, el Viper 22A, amigos, es básicamente, yo te lo voy a poner por acá, así. Es un componente electrónico que posee 8 terminales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Anoten la matrícula de él porque es súper interesante. Este circuito integrado maneja los siguientes terminales. Voy a ponerlo así. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Vamos a anotar primero los terminales para aclarar algo importante. El número 1 se conoce como source. El número 2 se conoce igualmente como source. El número 3 se conoce como FB. El número 4 se conoce como VDD. Todos los demás es el drain. Dice drain, drain y drain. Tengo que explicar algo muy importante acá. Este circuito integrado te sirve para las fuentes de alimentación conmutada, donde se maneje lo que viene siendo etapa de oscilación y conmutación en el mismo integrado. En el mismo integrado. En el mismo integrado. Es decir, fuentes de alimentación de standby, la fuente de alimentación de standby, te va a servir esta adaptación solamente en fuentes de alimentación conmutadas, donde tenga la etapa de oscilación y la etapa de conmutación en el mismo integrado. Por ejemplo, aquí tengo una, ¿verdad? Aquí el chino está. Yo se lo quité hace tiempo cuando estábamos haciendo esas pruebas. Aquí, por ejemplo, tengo el TMG 0X05. Ese es el número del integrado, ¿verdad? Este maneja, fíjate que no maneja el transistor por fuera, lo maneja por dentro. Él tiene el circuito integrado y el conmutador lo maneja por dentro. Bien, en el caso del Viper 22A, que aquí tengo varios, yo siempre lo tengo por si acaso. Aquí está su Viper 22A, sus 8 terminales correspondientes sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es un candidato, un gran candidato, amigos, para cuando ustedes no consigan lo que viene siendo el integrado de la fuente de standby. Ahora, ¿para cuál sirve hacer la adaptación? Te voy a nombrar algunos o algunos similares también que puedas tener en una hoja de registro. Son los siguientes. Tenemos que el Viper 22A te puede servir para que tomen en cuenta para hacer una adaptación. Por ejemplo, si tú no encuentras el STR a 6051, también te sirve para el STR a 6151. También te sirve para el famoso IC 3B 0565. También te sirve para otro muy conocido, el FSDH 321. También te sirve para el UPS 601 y el 602. Quiere decir que
hay muchas fuentes de alimentación conmutadas. Todos estos manejan la etapa de oscilación y conmutación internamente, es decir, no maneja el conmutador por fuera. Maneja el conmutador internamente en un circuito integrado de 8 terminales. Aquí está. ¿Ya? Entonces, básicamente, compañeros y amigos, todos estos que están acá tú lo puedes reemplazar por el Viper 22A. Pero obviamente se necesita conocer un poco la información de cada uno de ellos, ¿verdad? Tienes que bajar, cuando tú vayas a hacer una adaptación, tienes que bajar la hoja de datos de cada uno de ellos y comparar y hacer básicamente el enganche entre los dos, porque hay que hacer obviamente una modificación en el circuito. Pero el Viper 22A es clave para que tú puedas básicamente tener en tu taller un posible reemplazo. Bien, ahí estamos. Entonces, vamos a suponer que a mí me llega una fuente de alimentación. Voy a cambiar aquí lo tenemos. Aquí tengo el Viper 22A y vamos a suponer que a mí me llegue una fuente de alimentación respectivamente con su circuito integrado de 8 terminales igualmente. Y vamos a suponer que me llegue el FS DH321. Bien, el H321 tiene los siguientes terminales: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cada uno de ellos lleva un nombre, ejemplo el GND, ¿verdad? El VCC, el FB, lleva uno especial que se conoce como IPK y lleva lo que viene siendo el drain y el drain. Excelente. Y luego lleva uno especial que es el PSTR. Ahí lo tenemos. Bien, ahí hay dos. El reemplazo, que va a ser el Viper 22A, estamos suponiendo que una fuente de alimentación me traiga el FSDH321 y yo no lo consiga en mi país y no lo pueda comprar externamente porque se me hace difícil, porque no tengo la plata o porque no tengo una tarjeta para comprar por fuera. Es decir, hay posibilidades de todo en cualquier parte del mundo. Este es interesante. Lo que sí te voy a recomendar es que tengas porque este es el que te va a ayudar para hacer la adaptación, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de terminales que son importantes en cualquier circuito integrado, ¿verdad? Vamos a hablar de que los terminales a tomar en cuenta voy a buscar una hoja, no, esta podría ser bien. En un circuito integrado son los siguientes. Vamos a poner el número 1, vendría siendo el arranque, ¿verdad? Este arranque básicamente es el que trabaja con la corriente o el voltaje inicial. No es el VCC, no es el VDD, es otro, esto es otra cosa. El arranque, esto básicamente inicia la corriente principal, inicia la corriente inicial, ¿ya? Y el nombre se conoce como bin. También lo puedes encontrar como start up. Y lo puedes encontrar, ejemplo, también con el nombre de ST. Ahí está. También se necesita el famoso VCC. Se conoce, el VCC es voltaje de mantenimiento, voltaje continuo de mantenimiento. Y este voltaje de mantenimiento sí es el famoso VCC. Viene con el nombre de VCC, VDD. Y en algunos casos también viene con el nombre de VPA. Sí, de VP, conocido como VPAS. Ustedes se acuerdan una vez que estábamos analizando una tarjeta de horno de microondas y venía con el nombre del VPAS en mi canal de multiservicios así. Bien,
Como número 3, también necesitamos, obviamente, como trae el mofe por dentro, lo que viene siendo el drenador, ¿verdad? El drenador es el drain. Ahí lo tenemos. Perfecto, tenemos 3 importantes. Contamos con un 1/4 que viene siendo el surtidor. El surtidor. Y el número 5, que también es importante, es el famoso GND o tierra. Y el número 6 se conoce como el control, que es el famoso FB. Así. Ahí lo tenemos. Entonces, para una próxima clase, estos son los terminales que nosotros necesitamos correctamente. Estos, el arranque, el VCC, ¿verdad? El drenador, el surtidor, ¿verdad? O el source, la tierra y el control FP. Son los claves para hacer la adaptación. Los demás no me importan. Eso es lo que a mí me hace falta para hacer básicamente una adaptación en una fuente de alimentación que yo no consiga el integrado original. Entonces, en esta clase aprendiste qué es lo que tú necesitas tener en el taller sí o sí y cuáles son los posibles reemplazos para reemplazar. Por ejemplo, si una fuente llegó con el IC 3 veces y no lo consigo, pues le pongo el Viper 22A. Si una fuente me trajo el UPS 601, pues si no lo consigo, le pongo el Viper 22A haciendo la adaptación correspondiente. Conocimos cuáles son los terminales importantes. Y para una próxima clase yo te voy a explicar cuáles son los que se tienen que eliminar, qué es lo que se debe hacer en la fuente de alimentación para que tú puedas llevar un registro de la reparación. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy pero muy bien.